Cuando me planteé hacer este video sobre las mejores camionetas medianas usadas, traté de hacerlo por años, estableciendo el periodo 2010 y 2015, porque fue lo que ustedes me pidieron en la encuesta que hice. Pero me encontré con dos problemas. En este periodo casi todas las camionetas consideradas se renovaron, por lo que si nombraba todos los modelos involucrados daría como resultado un video muy largo. Y el otro es que hay sustanciales diferencias de precios entre unos y otros, por lo que también sería poco práctico. Por eso me decidí a hacerlo como los otros videos del canal, poniendo como tope el precio promedio al que se consiguen la mayoría de camionetas de estos años, alrededor de unos 75 devaluados millones de pesos colombianos, o unos $18.500. Y esto fue lo que encontré. Número 9. Chevrolet D-Max o Isuzu D-Max 2011-2014. Esta generación es uno de los modelos más populares en Colombia, y como otros de este listado tiene versiones comerciales con menor altura sobre el piso y una variedad grande de pickups propiamente dichas, con doble cabina, motores diésel o gasolina, con tracción 4x2 y 4x4 y hasta transmisiones automáticas opcionales en las versiones tope con motor V6 de 3.500 centímetros cúbicos. Mecánicamente D-Max es fiable, pero los motores diésel, como todos los de este listado, requieren de un mantenimiento preciso para que no generen problemas con los turbos, con la bomba de combustible, el common rail o los inyectores, partes que suelen ser muy costosas. Lo negativo en este D-Max es que los asientos, especialmente los traseros, son incómodos, sufren de desajuste interior crónico, sus suspensiones son muy duras, el motor diésel suena como un tractor, el calor que emiten el motor y la transmisión se filtra más de lo que uno esperaría, y tiene marcados problemas de adherencia en el eje trasero cuando, en situaciones de lluvia, la caja no está cargada y no tiene llantas de buena calidad. Lo bueno es que al ser Chevrolet una marca popular en mi país, sus repuestos son más económicos que otros de sus rivales. Como todas las pickups de este listado, si es posible vaya por las versiones diésel, ya que se tiene un mejor torque con menor consumo. La que definitivamente no compraría es la que tiene motor V6 con caja automática. No son nada rápidas y son unas devoradoras de gasolina. Y ojo con esto, solo las versiones 4x4 con motores diésel o gasolina de esta generación tenían opcionalmente las dos bolsas de aire y los frenos antibloqueo. Las demás no tenían ningún tipo de seguridad pasiva. Número 8. Scion Action Sports Pickup 2013-2018. Esta es una pickup subvalorada y aunque en tamaño no es tan grande, tiene uno de los esquemas de suspensión más cómodos del listado. Y como deriva del SUV Action, es una de las mejores opciones para quien buscaría una pickup familiar lo más cómoda posible, que eventualmente cargará cosas como alimentos para los animales de la finca o la granja y que en algún momento puntual pueda necesitar el 4x4 y el bajo. Su motor es el más pequeño y eficiente en consumo, que también está disponible con caja automática. Lo malo es que tiene una menor capacidad de carga fruto del diseño de suspensiones más enfocado hacia la ruta, y el que aunque la representación de la marca en el país funciona y están llegando repuestos, se debe saber que la casa matriz no pasa por su mejor momento. Además, el motor 2.0 XDI es un poco más delicado si no se le hace el mantenimiento preventivo, y los repuestos son algo costosos. Número 7. Mazda BT50 2010-2015. Esta pickup es la hermana gemela de la Ford Ranger europea y se vendió con motores 2.2 de gasolina reservada para las versiones pequeñas y con un 2.6 de gasolina y un diésel 2.5 con common rail en las versiones con mayor altura al suelo. Sencilla, robusta y confiable, es una buena opción para quien busca un auto que pueda servir para trabajar pero también como auto recreativo. Aunque el espacio para las sillas traseras es más bien pequeño, los asientos traseros son muy verticales y las suspensiones, como con cualquier auto enfocado al trabajo, son muy duras. Lo bueno es que todas las versiones tienen dos bolsas de aire y frenos antibloqueo, pero solo los motores grandes están disponibles con 4x4. En este modelo no tenemos opción de caja automática. Tiene una calidad de construcción muy superior al D-Max, aunque no está exenta de ruidos en el interior. No inspira emociones, pero cumple con su objetivo y por lo menos en Colombia tiene buena reventa. Número 6. Nissan Frontier 2008-2014. Conocida como D22, es la versión clásica de este pickup ensamblado en México y que tiene las más variadas configuraciones para trabajo o para ocio. Se vendió con cabina sencilla y chasis o con cabina doble,
con motores 2.4 de gasolina y 2.5 diésel, y el más escaso 3.0 también diésel, y todas con opción de tracción 4x2 y 4x4. También se vendieron sin equipo de seguridad, la doble cabina de antes de 2011 y todas las versiones con chasis, y con 2 bolsas de aire y frenos antibloqueo. Estas camionetas son simples, sencillas y muy confiables, y aunque se pueden usar como vehículos recreativos, son especialmente indicadas para vehículos de trabajo por su resistencia y bajo costo de operación. Los recambios suelen ser costosos, pero piden muy poco. Me parecen muy importantes las opciones de las versiones de chasis con motores diésel y 4x4, para transportar carga por casi cualquier tipo de terreno que solemos tener en Latinoamérica. Número 5. Toyota Hilux 2006-2010. Con el Hilux tengo sentimientos encontrados. Tiene bien ganada su fama de ser un auto para ir al fin del mundo, y en eso no hay discusión. Flotas petroleras, de minería, servicios humanitarios y hasta el crimen organizado las compran o se las roban porque son robustas, sencillas y aguantan el uso y el abuso. Y si quisiera un auto exclusivamente para trabajo pesado, el Hilux estaría en mi top 3. Pero son caras, muy caras. En Colombia este producto se vendió con configuración de cabina y chasis con el motor 2.7 de gasolina y tracción 4x2, y como pick-up de 4 puertas con motor de gasolina 2.7 y tracción 4x2 y 4x4. Y con los tradicionales diésel de 2.5 y 3 litros que también se podían pedir con tracción 4x2 y 4x4. El tema es que por el precio tope que establecimos, solo podemos acceder a los modelos básicos con motor de gasolina, que la verdad no recomiendo por el elevado consumo que tienen para el desempeño que entregan, o con el viejo motor diésel 2.5, que tiene un rendimiento más bien pobre, con un equipamiento muy básico, solo con aire acondicionado y sin sistemas de seguridad pasiva. Es decir, 0 bolsas de aire, 0 frenos antibloqueo. Para acceder al motor 3.0 de 4D que comparte con el Fortuner y con el Prado, y que sería el más recomendable, tenemos que desembolsar más de $22,000, y por muy buenas que sean, si quiero un auto de recreo, por ese dinero hay opciones más modernas, equipadas y más confortables. Otros aspectos negativos, y nuevamente aclarando que si se busca un auto para ocio, son las suspensiones poco cómodas y los interiores muy espartanos. Los repuestos, aunque podríamos decir que a la larga pide menos, son claramente más costosos que los de Mazda, SsangYong o Chevrolet. La Hilux es una camioneta muy confiable básicamente porque no tiene equipo, pero esto, y que los motores sean de tecnología más antigua, hace que por lo menos para mí estén sobrevaloradas. Número 4. Mitsubishi L200 Sportero o Tritón, 2007-2012. Aunque acá en Colombia estas camionetas no son superventas, también tienen la fama de ser autos de trabajo muy competentes. En otros países como Chile o México son muy apetecidas para trabajar en minas y en la industria petrolera, y esto habla de su robustez. Con un motor de entrada más potente que el del Hilux 2.5, 136 caballos contra 120, un equipo de accesorios más completo y con 2 bolsas de aire y frenos antibloqueo, es una opción más racional, y aunque no lo parezca, tiene una mayor capacidad de carga que el Hilux, aunque la caja es más pequeña, lo que afecta el volumen de los objetos que podemos llevar. La suspensión trasera tiene un mejor comportamiento que el Hilux, el D22 o el Mazda BT50, siendo menos saltona y absorbiendo mejor las irregularidades del camino. Por dentro su diseño es más moderno, juega con diferentes colores y texturas, pero puede sentirse más estrecho no solo porque es menos ancho que otras que consideramos, sino porque es más corto y tiene menor distancia entre las ruedas. Y si quieres hacer todoterreno extremo, con sus ángulos de entrada y salida y su sistema de tracción, es de los más preparados para esto. Número 3. Volkswagen Amarok 2011-2014. Como dirían en Argentina, la Amarok es un fenómeno. Desde mi punto de vista, el Amarok es el pick-up menos pick-up que puedes comprar. Cuando Volkswagen creó el Amarok, sabía que no podía competir con Hilux, Ranger, Navara o L200 configurándola como un auto de trabajo, porque iba a perder el juego. Por eso cuando te subes y manejas una, incluso puedes olvidar que tienes una caja atrás, ya que su andar es, junto con el Action Sport, el más parecido al de un SUV. Su diseño exterior e interior también ayudan en esa experiencia. Por ejemplo, la palanca de transmisión es más parecida a la de un auto que al de una camioneta de trabajo, y aunque los materiales interiores son similares a otras camionetas, el ensamble es muy bueno. Además,
Las versiones Trendline, Comfortline y Highline tienen 2 bolsas de aire, frenos antibloqueo con distribución electrónica de fuerza de frenado, control de tracción, tracción total electrónica 4Motion con reductor abajo, y en las versiones tope incluía 4 bolsas de aire y el control electrónico de estabilidad. En su momento era la camioneta con el equipo más completo que podías comprar. Su motor 2 litros diésel con doble turbo da un comportamiento más que decente, pero dado su nivel de complejidad, no es de los que aguante el uso y el abuso, por lo que puede salir doblemente caro si no se le hace el mantenimiento en los tiempos recomendados, y por la carga electrónica es un auto para mecánicos especializados. Amarok es recomendada para quien usará este auto en ciudad o carretera con salidas puntuales a caminos sin pavimentar. A mi juicio no es la indicada para hacer todoterreno puro ni tampoco para ir al fin del mundo. Número 2. Ford Ranger 2012-2015. La que consideramos aquí fue la que salió en el año 2012 y fue el primer Ranger global. Antes teníamos 2, el europeo y el americano. El motor base, un diésel de 2200 centímetros cúbicos, tiene 125 caballos, por lo que aunque es un poco justo, cumple. Para acceder al 3200 diésel de 200 caballos hay que pagar más de 90 millones de pesos colombianos o unos $23.000. Volviendo a las versiones con motor 2.2, todas tienen el equipo de accesorios que uno esperaría, es decir, vidrios, espejos, seguros eléctricos, un buen radio, etc. Y en seguridad, mientras las versiones básicas XL tienen 2 bolsas de aire y frenos ABS con EBD, las XLT amplían el catálogo a 6 bolsas de aire. Además, agregan cosas como volante y palanca tapizados en cuero, control por voz, control de crucero, controles de audio y de teléfono en el volante y sensor de parqueo trasero. En la calidad de ajuste, el Ranger cumple muy bien, aunque con el tiempo los materiales pintados que simulan aluminio perderán su color. Debido a que este pickup hace parte de una nueva generación, la calidad de rodadura en ciudad y carretera ha tenido una mejora notable, y aunque aún es algo saltona, está a medio camino entre un L200 y un Amarok. El espacio interior es sobresaliente en las 2 filas de asientos, e incluso el confort para viajes largos en las plazas traseras podría ponerse por encima del Amarok. Dentro de lo malo, podemos decir que aunque es una camioneta resistente, no está a la altura del Hilux, esto debido a su complejidad tecnológica. Hay que estar atento al turbo, al sistema de inyección directa y a los sensores de mezcla del motor. Considero que no es la más indicada para trabajo duro tipo minas, pero como multipropósito, auto para misiones humanitarias o expediciones todoterreno, cumple con creces. Número 1. Nissan Navara 2009-2012. En este rango de precios, el Navara o Frontier Navara tiene el motor más potente con más de 170 caballos y una cifra de torque similar al Amarok. Su comportamiento también es más cercano a este, por no ser tan saltona y estar muy bien insonorizada. Y contando con el equipamiento de accesorios que uno esperaría, incluye desde las versiones base 2 bolsas de aire y frenos antibloqueo, y también la opción de caja automática. Y en las plazas traseras, si bien tienen buen espacio para las piernas, el respaldo de estas es muy vertical, por lo que en viajes largos podría ser incómodo. El consumo está en el espectro de los contenidos, junto al Ranger, al Amarok y al Action, y como producto se desenvuelve muy bien, tanto para trabajo pesado como para recreativo. Lastimosamente la confiabilidad general no está al nivel de su antecesor el D22 o Frontier, o de los Hilux y el L200. Estos motores suelen tener problemas con los tensores de la cadena de distribución o con la propia cadena, con los inyectores y con el sistema Common Rail. También hay quejas por desgaste prematuros en los componentes de la suspensión delantera y trasera, problemas electrónicos con el sistema de tracción total y quejas por óxido en los bajos del chasis. A las Navaras de esta generación hay que mirarlas con lupa para no hacer una mala compra. Bueno, aunque el video quedó más largo de lo que esperaba, solo se trataba de hacer una aproximación a opciones tradicionales y no tan tradicionales que puedan resultar atractivas para comprar si tienes este presupuesto. Elegir una sobre otra dejando el tema estético a un lado va a depender del para qué la voy a usar. Si quisiera un caballo de trabajo, elegiría un Hilux, que de lejos conserva mejor su valor, pero por la pobreza de equipamiento me iría por un Frontier D22 o el L200. Si quisiera una camioneta para usar en ciudad y carretera, con salidas a vías sin pavimentar, pero no para todo terreno puro,
la elección sería un Amarok o incluso el Navara, por ser lo más parecido en manejo al de un SUV. Ford es un buen comodín, puede jugar muy bien en la zona media. Y SsangYong, bueno, es más económica de comprar y aunque no es popular, da muy buenos resultados como especie de SUV con capacidad de carga más grande. ¿Ustedes con cuál se quedarían y por qué? Y a propósito, si han tenido o conocen de casos de alguna de las camionetas que nombré, déjenlo en los comentarios para que podamos aprender más sobre estos autos. Y si quieres apoyar este proyecto, puedes dejar un me gusta, suscribirte o ver uno de estos dos videos, o dejarnos una sugerencia para mejorar cada vez más. Gracias por todo y nos vemos pronto.